Gracias por sintonizar a Primera Hora, un programa pensado para ti. Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en este lunes, activo este lunes, con muchas informaciones. Y no podemos dejar pasar a los verdes, que los verdes también están con nosotros. Aquí Henry Merán nos visita esta mañana, entrevista central, quien es el secretario electoral de la Fuerza del Pueblo y también el coordinador del Congreso, Franklin Almeida. Buenos días, Henry. Henry, que nos tenía abandonado aquí, Henry. Un placer inmenso estar contigo y con todo este gran equipo de comunicación y producción de este prestigioso programa. Mira, el abandono, a mi gran pesar, ajá, es producto de las múltiples responsabilidades ¿qué tal, políticas que carrera? tengo en aras de llegar al poder. Como debe ser, como debe ser. Henry, sabes que hay mucho movimiento en estos días. Parecería como que ya estamos en otra vez campaña por todas las cosas que se están dando. Y yo quiero empezar con lo que sucedió ayer en el país. Hay una proclama de una nueva constitución. Nosotros hemos abordado amplio el tema de si era necesaria o no esa modificación número 40 a la constitución que se proclamó ayer en el Congreso y sobre todo la postura que siempre mantuvo la Fuerza del Pueblo. En primer lugar, yo quiero de manera general ver lo siguiente, mis queridos amigos y amiga Lorena. Es la primera vez que un periodo de gobierno inicia de manera tan convulsa, tan tormentosa, tan accidentada, hasta el punto de que la ciudadanía comienza a apreciar que ya podemos estar en la antesala de una campaña muy a destiempo o en un dime y direte hasta cierto punto innecesario, provocado por el propio gobierno que justamente inicia su segundo periodo. Estamos hablando que el gobierno dominicano ha iniciado su segundo periodo bajo un esquema de confrontación y sometimiento de cuasi reformas o mal llamadas reformas que han atomizado el panorama político nacional, la opinión pública nacional. Procesos que podrían haber sido bien manejados en el tiempo han sido sometidos al unísono, sin ningún tipo de miramiento en términos de socialización de los temas, de debate de los temas, de consenso sobre esos temas, que al final se van cayendo uno detrás de otro y no están ni medianamente logrando el cometido que los buenos dominicanos entendemos que reformas probablemente bien manejadas terminarían siendo necesarias. En el caso de la pseudo reforma constitucional ha ocurrido exactamente lo mismo. Se inició un proceso con graves vicios de forma y fondo. De forma porque una reforma a la Constitución requiere pasos previos, agotamiento de modalidades y métodos previos de diálogo, de consenso, de discusión de los temas, de consulta a los diferentes sectores en los que va a incidir una reforma constitucional, que evidentemente eso no se agotó. Desde luego hubiera sido pedirle mucho al gobierno que agote el método que se agotó correctísimamente en el año 2009-2010 para reformar la Constitución que hoy para obtener la Constitución que hoy tenemos, pero por lo menos sí debieron de haberse cuidado mínimamente de, primero, repito, construir un texto a reformar, construir un modelo de reforma viable, realmente necesario. Lorena me preguntaba si era realmente necesaria la reforma. Ni mínimamente era necesaria, ni mínimamente. Por eso es que la reforma constitucional ya proclamada en el día de ayer no ha suscitado ningún interés nacional. El pueblo dominicano no se ha interesado. ¿Por qué? Porque abunda los temas de manera redundante. Los temas que se modifican son temas que en la práctica redundan sobre la materia que tratan. Primero, se plantea los famosos candados con el tema de la permanencia en el ejercicio del poder del presidente de la República. Es un tema totalmente redundante, innecesario, porque el artículo 124 establecía perfectamente que eran 2 periodos y nunca más.
era necesario de agregarle a ese artículo más que el cumplimiento de él, el cumplimiento que el compañero y presidente Leonel Fernández le dio cuando le tocó salir del poder. Entonces, repito, ese primer elemento es totalmente innecesario y redundante. Con relación al Ministerio Público, también una redundancia y un elemento totalmente innecesario, porque la propia Constitución de 2010 ya señalaba que el Ministerio Público es independiente y más aún. La ley orgánica del Ministerio Público establece en 2 de sus artículos cómo opera esa independencia en la práctica del Ministerio Público. Con relación a los demás temas, por igual, no era una necesidad nacional, no era una solicitud del pueblo dominicano, ni siquiera del engranaje institucional del pueblo dominicano. Estas modificaciones, en el fondo, devienen, repito, innecesarias. Se ha opinado y yo creo que en el fondo el devenir ha demostrado que puede ser cierto, la especie de que obedecen a cierto capricho, ¿verdad?, de quienes dirigen hoy el Estado Dominicano, de alguna manera de decir, bueno, aporté la institucionalización del pueblo dominicano a través de una reforma constitucional. Repito, el momento, incluso a la mayoría legislativa que tiene el partido oficial, pudo haberse utilizado de manera más eficiente, de manera más coherente, sobre temas que realmente le interesan al pueblo dominicano. Henry, yo hace más o menos una hora recordaba los momentos en que el presidente Luis Abinader establecía que él quería ser recordado, valga la redundancia, como el presidente de las reformas. Vemos una reforma al Código Penal que nos dejó esperando, una reforma laboral que no logra un consenso porque no trata a fondo el tema de la cesantía. Vemos una reforma constitucional que no fue pedida por el pueblo dominicano y una reforma fiscal que más adelante ellos tuvieron que recular porque hubo mucha presión social. Entonces llega la pregunta de si es que estas reformas no son necesarias como ellos han establecido o es que no están siendo bien elaboradas y concebidas para lograr el consenso con el pueblo y entre los diversos sectores. Sí, yo creo ciertamente que ha habido un enfoque totalmente equivocado, no solo en cómo se va a reformar, sino qué se va a reformar. Porque es que la colectividad, el pueblo llano, tiene identificado actualmente cuáles son los temas que son necesarios reformar en este país y que por el contrario el gobierno no lo está asumiendo a los fines de reformar. Por ejemplo, el pueblo dominicano necesita urgentemente, como usted señala, la aprobación de un código penal. Adoptado a los tiempos. Que lo ha aprobado, en este caso debemos reconocer, el Congreso Nacional en 2 ocasiones, no ha podido entrar en vigencia. ¿Pero por qué no ha podido entrar en vigencia? No tiene la línea de arriba. Pero evidentemente, mi querida Lorena, que no hay una voluntad política seria actualmente para aprobar ese código y no estamos debatiendo entre una tesis y otra que en el fondo no resuelve el problema de la aprobación del código porque el código ha sido abortado sucesivamente por un tema que no reviste interés nacional. Entonces, ¿qué está faltando para reformar el sistema penal dominicano? Voluntad política, pero también aquí está pendiente la reforma al sistema de seguridad social que lo está demandando el pueblo dominicano día tras día. ¿Y por qué no se ocupa el gobierno dominicano de promover una reforma al sistema de seguridad social? Esa sí es una verdadera reforma. Aquí hay una reforma que está iniciada y empantanada, que es la reforma al sistema de seguridad ciudadana en la República Dominicana. Está iniciada y totalmente empantanada. Y son pocos los avances que se han detectado. Yo aspiro a que mi buena amiga, medianamente éxito para mí, el pueblo dominicano, sería más que suficiente. Yo, en el caso, ¿verdad?, como amigo, por igual, este país necesita una reforma
a todo el sistema eléctrico dominicano. Pero es que hay una Es cosa. decir, que está totalmente colapsado. Sí, Henry. Colapsado. Entonces, para concluir esta parte, yo entiendo que hay áreas que sí son Prioridad. necesarias, prioritarias y que requieren reformas urgentes, que nada tenían que ver con una reforma constitucional, que nada tenía que ver con una reforma laboral, que eso no lo está exigiendo nadie en este país, a pesar de que reconocemos que hay debilidades, que hay distorsiones, sobre todo en el procedimiento laboral dominicano, lo sabemos los abogados, pero no es algo que está revestido de una urgencia. Yo no quiero, perdón, para concluir la idea, no quiero salir del tema de las reformas, en específico la constitucional, porque usted es el encargado de asuntos electorales de la Fuerza del Pueblo. Entre lo que establece la nueva reforma constitucional, se habla, bueno, ya se proclamó la unificación de las elecciones. La Junta Central Electoral en su momento dijo que esto era un gran riesgo y que aunque se hablaba de que se iban a disminuir los recursos necesarios, iba a implicar una mayor cantidad de recursos y un cambio en términos logísticos porque tendrían que implementarse más colegios electorales. ¿Entiende usted que esto de la unificación de las elecciones va a ser beneficioso o es contraproducente? Tiene sus pros y sus contras. Nosotros hemos agotado en el sistema electoral dominicano los 3 modelos. Elecciones en su conjunto, elecciones separadas por 2 años y elecciones separadas por 3 meses. Volvemos al modelo inicial, que es elecciones en su conjunto, con el agravante, y eso lo explicó, entiendo, de manera responsable la Junta Central Electoral cuando visitó el Congreso de la República, la Comisión Especial. Lo planteó que no es solo, y lo sabemos los que manejamos el tema, no es una elección sencilla ni de un nivel de elección, son 7 niveles de elección que irían el mismo día, incluyendo los niveles municipales que requieren boletas extremadamente complejas. Sí. Pero peor aún, el conteo de los niveles de diputados y regidores, preferencialmente hablando, conlleva un reto formidable, un reto enorme para la Junta Central Electoral. Particularmente considero que la unificación de las elecciones tiene sus pros y tiene sus contras. Más contra que pros. Eso es lo que ha demostrado cuando uno estudia las 3 modalidades. La Fuerza del Pueblo, bajo estos 3 esquemas, ha entendido, y es una opinión que el presidente Leonel Fernández ha externado, que de los 3 modelos el más conveniente para el sistema democrático dominicano era elecciones separadas por 2 años. Al final, cuando vemos, repito, los 3 modelos, nos damos cuenta que quizás el modelo más favorable podría ser las elecciones separadas por 2 años. Pero volvemos a señalar el origen de la conversación, el objeto. Era necesario la unificación de las elecciones, lo estaba requiriendo el pueblo dominicano, ese era un tema nacional de urgencia, era una necesidad nacional ese tema. Evidentemente que no. El otro tema, la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados, tampoco nadie estaba exigiendo eso, nadie estaba requiriendo eso, lo cual afecta en el fondo los niveles de representatividad del pueblo dominicano, porque la República Dominicana tiene un crecimiento proyectado de 1 millón de dominicanos cada 10 años. Es el crecimiento de entre 800 y 1 millón de dominicanos, según los censos que estamos teniendo. Se incrementa el censo de población de la República cada 10 años. Entonces no tiene sentido en términos de representatividad democrática disminuir la matrícula de la Cámara de Diputados. Era dejarla justamente congelada como establecía la Constitución de 2010 en 190 diputados y diputadas. Henry, el PLD celebró ayer su 10º congreso, en el cual renovó sus autoridades y también los miembros del comité político de dicha organización. Preguntarte primero qué opinión te merece esta elección del día de ayer y también preguntarte en tu calidad de coordinador del Congreso, don Franklin Almeida Rancière, que se está realizando en la Fuerza del Pueblo, cómo van los preparativos y cuándo se va a elegir, cuándo se va a realizar ese proceso que el PLD realizó ayer. En primer lugar,
debo señalar que los partidos políticos, sobre todo los que poseen estructuras orgánicas importantes, que son los tres partidos mayoritarios, están en un proceso de realización de sus congresos internos y renovación de autoridades, de acuerdo a lo que establece la ley 3318. Es decir, no es solamente un deseo y una necesidad orgánica de los partidos someterse a estos procesos internos de sus congresos, sino es que la ley 3318 plantea justamente la realización de ellos. En ese sentido, el Partido de la Liberación Dominicana realizó su congreso, digamos, lo concluyó el día de ayer con la elección de sus autoridades. Nosotros de la Fuerza del Pueblo le felicitamos y le deseamos todo el éxito que se pueda desear en buena ley en términos políticos. El Partido Revolucionario Moderno lo tiene previsto desarrollarlo en el año 2026 y nosotros iniciamos nuestro congreso justamente hace 3 meses, tan pronto concluyeron las elecciones presidenciales y congresuales, de acuerdo a lo que establece nuestro estatuto, repito, y la propia ley. Nuestro congreso, el segundo congreso del pueblo, primer congreso nacional ordinario, doctor Franklin Almeida Rancière, va extraordinariamente bien. Vamos avanzando de acuerdo al calendario que fue aprobado por la dirección central del partido. El congreso de nosotros, es bueno señalar, tiene características muy diferentes al congreso del Partido de Liberación Dominicana y probablemente al congreso del Partido Revolucionario Moderno. El congreso de nosotros tiene 4 grandes fases de trabajo, repito, diferente a lo que vimos en el PLD. El congreso de nosotros no solo incluye la revisión de nuestras normas internas, comenzando con nuestros estatutos, que dicho sea de paso, esa área la coordina un buen amigo de Loreni y de todos ustedes, el doctor Demóstenes Martínez. Saludos para el doctor Demóstenes. Que está trabajando justamente en la mesa de reforma estatutaria. Nosotros también, aparte de toda la línea normativa, el Congreso de nosotros incluye la auditoría de nuestro padrón de miembros y organismos, que es un área muy clave, muy especializada. De tiempo, también un diagnóstico de todo el proceso electoral pasado y una evaluación de toda la estructura electoral de la Fuerza del Pueblo. Estos trabajos concluirán a principios del próximo año, primer trimestre del próximo año justamente, y a partir de ahí, que es el fondo de su pregunta, que es muy importante, se iniciará el primer Congreso Nacional Elector Manolo Tavares Justo, que procurará, que concluirá con la elección de nuestras autoridades orgánicas. Estamos hablando que la Fuerza del Pueblo en el Congreso Elector, todos nos someteremos a votación de la grande mayoría del partido, de nuestro partido Fuerza del Pueblo. Por lo tanto, repito, son 2 congresos, no es un congreso. Es el primer congreso en el que estamos, donde revisamos toda la línea normativa partidaria en 21 mesas temáticas que ya están aperturadas, de acuerdo a lo que establece el Reglamento General del Congreso. Revisamos todo el padrón, el diagnóstico electoral y evaluación de la estructura electoral y concluiremos, repito, con un Congreso elector donde desde el presidente del partido hasta las direcciones medias van a ser sometidas a elección. Don Henry, yo no puedo perder la oportunidad. El día de ayer el presidente, durante su discurso, dijo una frase que avivó muchos comentarios. El que salió electo en el 2016 no puede volver a reelegirse. Lo que avivó los comentarios de que esta constitución favorecía al expresidente Leonel Fernández. Al único que favorece de los pasados presidentes. ¿Quién con esta constitución gana y quién pierde? Esa también es muy buena pregunta. Perdóname, porque yo no lo hice como pregunta, lo hice como afirmación esta mañana. Cuando tú eliminas al del 16, pero dejas a los otros, al único que favorece, directa o indirectamente, es a Leonel Fernández. ¿Es o no es así? Nosotros como Fuerza del Pueblo estuvimos, voy a responder la pregunta aclarándolo siguiente. Nosotros como Fuerza del Pueblo no evaluamos
si una determinada coyuntura política o decisión de Estado como esta beneficia a corto o largo plazo a uno de nuestros dirigentes o en este caso nuestro principal líder. Nosotros como partido nos opusimos por los motivos que conoce el pueblo dominicano y que yo señalé aquí a esta reforma constitucional. Ahora bien, el pueblo dominicano, ustedes de manera aguda, razonan, hacen sus análisis y proyectan la coyuntura política electoral hacia el futuro. Está claro que esta reforma constitucional, yo diría que el presidente de la República, en un gesto importante, institucionalmente viable y correcto, un deseo correcto, porque no se puede conocer eso, procuró dejar claro muy a tiempo, el que él no tenía aspiraciones más allá del 2028 y más aún que con este mecanismo él no va a volver jamás a aspirar. Por otro lado, él se encargó ayer de dejar claro, ya lo deja claro la propia constitución modificada, pero él en su ponencia deja claro que tampoco quien resultó electo en el año 2016 podría aspirar a más. Es lo que deja claro, repito, la propia constitución. Entonces, bajo ese esquema de los grandes líderes nacionales, con posibilidades reales de ganar la presidencia de la República y que está perfectamente habilitado para ser candidato a la República, es el doctor Leonel Fernández. Entonces, no fue la intención, pero quedó favorecido. Quedó, porque no lo vieron. La actividad política es fabulosa. No lo vieron, pero yo tengo otra pregunta, Henry, que no quiero dejar. Es fascinante, ¿verdad? Y la propia coyuntura va generando los líderes. Oportunidades. Los líderes y las circunstancias que terminan colocando a un ciudadano en la presidencia de la República. Y está claro que la coyuntura sigue resultando altamente favorable para el doctor Leonel Fernández. Cierro con esta pregunta que es del gobierno. Tú decías algo hace un rato de que inició un periodo muy convulso, que nunca se había visto en la historia. Y desde la semana pasada, del 24, cuando se dio el decreto que nombraba a Carlos Pimentel como director de compras y contrataciones, que ya lo tiene, y como director ejecutivo de Alianza Público-Privada, se ha desatado un avispero en el país. Pinjus dijo que eso es ilegal y antiético, además de que el tema de la capacidad y la eficiencia. Participación ciudadana, de donde emana Carlos Pimentel, está en contra. CODES, el presidente del CODES, Samuel Serna, sentado ahí la semana pasada, dijo eso es ilegal e incorrecto. Y diferentes sectores sociales, si usted pregunta al CONEPA y RD, además, todo el mundo le está diciendo, inclusive a los propios PRMistas, que parece que no hay gente capacitada para esto. ¿Qué opinan ustedes con relación a ese decreto que le da dos funciones, que son juez y parte, a Carlos Pimentel en compras y contrataciones? Esa acción, y peor aún, el justificarla, digamos que el propio decreto, y peor aún, el justificar esa acción en la persona del beneficiario, es una aberración institucional. No solo es una ilegalidad garrafal, porque lo establece claramente la ley que crea una de esas instituciones, sino que es una aberración, hasta una falta de respeto al pueblo dominicano y a su institucionalidad. Pero peor aún, es que el sentido común, aún de aquel ciudadano que no tiene conocimiento de lo que establece la propia ley y la Constitución, se pregunta, ¿y qué tiene que ver la naturaleza de una institución con la otra? Peor aún, la dirección de compras y contrataciones, la que se desprende de la ley 340, lo que debe, y es el espíritu de la ley, es estar lo más alejado y apartado posible de cualquiera de las instituciones, porque justamente lo que hace es fiscalizarla y vigilarla, es supervisarla. Entonces resulta increíble, no sé de qué sombrero de mago es que se puede sacar el criterio o la metodología de prácticamente unificar dos instituciones en la persona de un mismo funcionario
que no tienen que ver nada con la otra, porque ¿qué tiene que ver contrataciones públicas con la dirección de alianza público-privada? Lo que se podría inferir es como que hay intereses ocultos ahí, como que hay algunos intereses que están gravitando, y hasta cierto punto hasta económico, ¿verdad? Para procurar poner en mano el fiscalizador, el supervisor, convertir al fiscalizador, el supervisor, no en juez, sino en juez y parte. Y yo creo que al final, lo que corresponde en este caso, y ya todos los sectores se han expresado en este mismo sentido, incluyendo la fuerza del pueblo de manera institucional, lo que corresponde es derogar ese decreto, que el ciudadano que encabeza una de estas instituciones, si así lo decide el Poder Ejecutivo, lo permanezca en ella, o que lo transfiera, lo mueva a la institución que ahora surge, ¿verdad?, en el conflicto, en definitiva, que ejerza una función que no devenga en incompatible y aberrantemente ilegal. Así es, Henry, de verdad que gracias por habernos acompañado en este programa, que sabe que siempre estamos prestos para ti. Éxito en el Congreso y nos vemos pronto. Henry Merán, como ustedes ven ahí, secretario electoral de la Fuerza del Pueblo y coordinador del Congreso Franklin Almeida. Con esto despedimos el programa de hoy, agradeciendo como siempre su sintonía. Mañana a primera hora, tempranito por aquí. Bye, bye.